Algo extraño está ocurriendo en los concesionarios de todo el mundo. En los concesionarios de todo el mundo se acumulan como nunca antes enormes camionetas nuevas y cargadas. Pero no se mueven, no se venden. ¿Y ahora? Los concesionarios están entrando en pánico. Algunos están rebajando los precios en $5,000, $10,000, incluso $20,000, solo para despejar el espacio. ¿A qué se debe esta repentina sobrecarga de camiones? ¿Qué modelos están sufriendo rebajas desesperadas? ¿Y cómo puede conseguir una oferta antes de que desaparezca todo? No se trata de una simple rebaja, podría ser su oportunidad única de llevarse un camión a un precio que quizá nunca volvamos a ver. Nissan Titan. Hubo un tiempo en el que el Nissan Titan irrumpió en escena con arrogancia, la audaz respuesta japonesa al dominio estadounidense de los camiones de tamaño completo. Traía un potente V8 bajo el capó, una generosa garantía para calmar tus nervios y un aspecto de tipo duro para plantar cara a los mejores de Detroit. Para el comprador de camiones cansado de los mismos nombres de siempre, el Titan parecía un soplo de aire fresco y de alto octanaje, al menos, sobre el papel. En el mundo real, esa historia no salió como estaba previsto. Un avance rápido hasta 2023, Nissan ha tirado oficialmente del enchufe. El viaje del Titan ha terminado, porque aunque las líneas de montaje se han detenido, estos camiones siguen rondando los concesionarios como reliquias de una rebelión olvidada, sin vender, sin tocar y sin querer. Algunos mercados están inundados de Titanes, con más de 150 días de existencias acumulando polvo. ¿Por qué? En un mundo de camiones gobernado por leales, donde Ford, Chevy y Ram llevan sus décadas de legado como una armadura, el Titan nunca se hizo un hueco. No era el más fuerte, no era el más inteligente, no era el más hábil. Y cuando luchas contra leyendas, ser bastante bueno no es suficiente. Peor aún, no dejó ninguna marca duradera, ningún rasgo definitorio, ninguna base leal, solo un encogimiento de hombros. Y cuando Nissan finalmente admitió su derrota y anunció la desaparición del Titan, los compradores huyeron. De la noche a la mañana, los temores de reventa, los problemas de servicio y la disponibilidad de piezas hicieron temblar a los posibles propietarios. ¿Descuentos? Abundantes. ¿Ofertas de financiación? Tentadoras. ¿Ventas? Pero si crees que la caída del Titan es triste, espera a ver lo que le pasó al ambicioso todoterreno de Jeep, un vehículo que intentó conquistar dos mundos, y terminó perdido entre ellos. Jeep Gladiator. Nacido del mismo ADN que el icónico Jeep Wrangler, el Gladiator irrumpió en el mercado como un guerrero listo para la batalla, puertas que se abren, ejes sólidos resistentes como clavos, gran altura libre para trepar por encima de cualquier cosa y esa sagrada insignia Trail Raider. Para los puristas del off-road, no era solo un camión, era la libertad sobre cuatro ruedas. Pero si avanzamos rápido hasta hoy, ese guerrero antaño glorioso está ahora inactivo en las sombras. Las ventas se han desplomado más de un 50% desde 2021, y los concesionarios empiezan a parecerse más a los cementerios de Gladiator. Incluso con jugosos descuentos y llamativas promociones regionales, los camiones simplemente no se mueven. En primer lugar, el precio. El Gladiator exige una prima, a veces miles más que otras camionetas de tamaño mediano. Mientras tanto, sus rivales han dado un paso adelante con tecnología más elegante, una conducción más suave y actualizaciones del habitáculo que parecen un verdadero progreso. En cambio, la propuesta de valor del Gladiator empieza a parecer más un sueño nostálgico que una opción práctica. Luego está la experiencia en carretera. Claro, es una bestia en el camino, pero en asfalto, es una historia diferente. La conducción rebota, la dirección vacila y el consumo de combustible es francamente decepcionante, peor que el de algunos camiones de tamaño completo. Para los viajeros y las familias que solo tratan de salir adelante en la vida cotidiana, esas raíces robustas comienzan a sentirse como bordes ásperos. Y finalmente, el tiempo no ha sido benévolo, mientras el resto del mundo de los camiones se vuelve más elegante, inteligente y refinado, el Gladiator se ha quedado parado. Mismo aspecto, misma tecnología, todo igual. Lo que una vez se sintió audaz ahora se siente atascado. Sin embargo, mientras el Gladiator lucha por mantener su relevancia, se avecina una tormenta aún mayor que amenaza con destronar al camión de tamaño completo más vendido de Estados Unidos. No querrás perderte lo que viene a continuación, pero antes de que nos sumerjamos en ese giro, asegúrate de que te gusta este video y suscríbete para ver más. Ford F-150. Durante más de 4 décadas, la Ford F-150 ha reinado como la camioneta más vendida de Estados Unidos.
conocida por su capacidad de remolque líder en su clase, su sólida fiabilidad y su impresionante gama de configuraciones. La F-150 ha sido durante mucho tiempo la camioneta preferida de trabajadores, familias y guerreros de fin de semana por igual, desde obras a autopistas. Estaba en todas partes, y por una buena razón. Equilibraba potencia, confort y asequibilidad de una forma que pocos rivales podían igualar. Pero ahora, algo sorprendente está sucediendo. Los concesionarios Ford de todo el país tienen más de 120.000 unidades de la F-150 sin vender. Esto no es solo un contratiempo temporal, es una bandera roja para el líder del segmento. Una señal de advertencia de que ni siquiera los iconos son inmunes a los cambios del mercado. Lo primero son los precios. El Ford F-150 actual se ha convertido en una máquina de lujo de alta tecnología. Incluso los modelos de gama media vienen equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor, pantallas gigantes, cadenas cinemáticas híbridas y características complejas que elevan el coste. Muchos compradores de camiones tradicionales se están quedando totalmente fuera del mercado. Además, la creciente complejidad del camión está alejando a los fieles de siempre. El F-150 solía ser un simple caballo de batalla. Ahora es una máquina sofisticada que requiere más mantenimiento y aprendizaje. Los compradores que buscan durabilidad y sencillez se decantan cada vez más por rivales con menos adornos y una ingeniería más práctica. Y si la F-150 de gasolina está pasando apuros, espere a conocer la versión eléctrica que está provocando un caos financiero tanto en la fábrica como en los concesionarios. Ford F-150 Lightning. A primera vista, el Ford F-150 Lightning parece un sueño hecho realidad. Combina la legendaria utilidad de la serie F de Ford con la promesa de una potencia eléctrica limpia y vanguardista. Ofrece un par motor instantáneo, una rápida aceleración y un rendimiento silencioso. Sobre el papel, parece una revolución en el mundo de los pickups. Pero en realidad, este camión totalmente eléctrico se ha convertido en una de las mayores decepciones en los concesionarios hoy en día. El principal problema del Ford F-150 Lightning es su practicidad, o la falta de ella. Aunque el camión cuenta con una plataforma totalmente eléctrica, su autonomía disminuye significativamente al remolcar cargas pesadas, a menudo reduciendo el kilometraje esperado a la mitad. Para un vehículo que muchos compradores utilizan para transporte, obras y viajes de larga distancia, se trata de una preocupación seria. Los propietarios de camiones no pueden permitirse apostar por la autonomía cuando su sustento depende de la fiabilidad. El precio es otro gran obstáculo. Un Ford F-150 Lightning a plena carga puede costar más de $100.000, lo que lo sitúa en el territorio del lujo. Eso podría justificarse si ofreciera una experiencia de lujo en todos los aspectos, pero muchos compradores sienten que simplemente no está a la altura de su coste. Los compradores tradicionales de Ford también desconfían de las nuevas tecnologías y de los cambios que conlleva la propiedad de un vehículo eléctrico, especialmente la infraestructura de recarga y las incógnitas sobre el mantenimiento a largo plazo. Y lo que es peor, los concesionarios se niegan a vender el Lightning. Los informes confirman que Ford está perdiendo decenas de miles de dólares por cada unidad, hasta el punto de que el fabricante de automóviles está pagando a los concesionarios hasta $2.500 solo para mantenerlos en el lote. Pero el Lightning no es el único camión que está causando grandes quebraderos de cabeza a Ford. Otro está compitiendo contra sí mismo y perdiendo terreno rápidamente. GMC Sierra 1500. Este camión fue considerado en su día la versión más refinada y de mayor calidad del Chevrolet Silverado. Compartía las mismas opciones de chasis y motor, pero ofrecía un estilo más exclusivo, un exterior más afilado y una experiencia de cabina más lujosa. Pero en el mercado actual, el Sierra 1500 está perdiendo rápidamente su atractivo. El Chevrolet Silverado ofrece un rendimiento casi idéntico y capacidad a un precio mucho más bajo. La mayoría de los compradores de camiones son prácticos, y cuando comparan los dos vehículos uno al lado del otro, queda claro que el Sierra 1500 ofrece muy poco valor adicional para los miles de dólares de diferencia de precio. Los compradores preocupados por el presupuesto se inclinan por el Silverado, más asequible, mientras que los interesados en el verdadero lujo optan por modelos o acabados más exclusivos, más allá de lo que ofrece el Sierra. Además, el Sierra 1500 adolece de una falta de actualizaciones significativas. En un mercado donde la evolución del diseño es clave, el Sierra se ha quedado atrás. Su interior, aunque útil, no cumple con la marca premium que GMC ha construido su reputación.
En comparación con las cabinas de alta tecnología que ofrecen competidores como Ram y Ford, el interior del Sierra es sencillo y decepcionante. Los concesionarios están ahora atrapados con crecientes inventarios de camiones Sierra 1500 sin vender. En respuesta, muchos están ofreciendo financiación al 0% de interés e incentivos de devolución de dinero solo para mover unidades. Pero a menos que GMC encuentre una manera de diferenciar claramente la Sierra de su hermano, esta superposición de precios podría seguir perjudicando a ambas marcas. Y hablando de camiones que se sienten viejos, este próximo no ha tenido un rediseño importante en años, y está empezando a notarse de una manera grande. Chevrolet Silverado 1500. Este camión ha sido una piedra angular de la cultura camionera estadounidense durante décadas, pero hoy en día, ese legado está amenazado. La Silverado 1500 es ahora la camioneta más antigua entre los tres grandes fabricantes de automóviles, y esa edad la está alcanzando en un mercado que exige innovación constante. El último gran rediseño de la Silverado ocurrió en el año 2019. Desde entonces, competidores como Ford y Ram han lanzado modelos renovados con interiores más elegantes, tecnología más avanzada y mejores prestaciones. En contraste, el Silverado todavía cuenta con muchos de los mismos materiales de plástico duro, un sistema de información y entretenimiento anticuado, y un diseño de cabina que se siente varios años detrás de la curva. Esta experiencia de envejecimiento interior es un desvío para los compradores que buscan comodidades modernas y características en un nuevo camión. El Ram 1500 ofrece una enorme pantalla táctil central y materiales de primera calidad que lo hacen sentir como un SUV de lujo. Ford ha introducido cabinas de alta tecnología con avanzados sistemas de asistencia al conductor y acabados de lujo. El Silverado, por desgracia, da la sensación de estar anclado en la década pasada. Para empeorar las cosas, el valor de reventa de la Silverado está ahora bajo presión. Con los concesionarios desbordados por el exceso de producción y unas ventas más lentas de lo esperado, crece la preocupación por la depreciación futura. Los compradores son cautos y muchos se decantan por alternativas que parecen más nuevas y ofrecen más valor por dólar. Pero Chevrolet no está sola en sus problemas de rediseño. Su rival en Ram juzgó mal el mercado de una forma totalmente diferente y costosa. Ram 1500. En todo Estados Unidos, los concesionarios están repletos de camiones Ram 1500 sin vender. Según los datos más recientes, la oferta media diaria se ha disparado hasta unos asombrosos 179 días. Esto es casi el doble de la referencia de inventario saludable de la industria. En pocas palabras, Ram fabricó muchos más camiones de los que el mercado podía absorber, y ahora esos camiones están sentados, acumulando polvo, mientras el interés disminuye y el tráfico en las salas de exposición se detiene. Los clientes pasan por delante de estos camiones sin un segundo vistazo, y los concesionarios están cada vez más desesperados. La raíz del problema es un caso clásico de malinterpretación del mercado. Ram se mantuvo firme en la fijación de precios, asumiendo que la demanda seguiría siendo fuerte y que la lealtad a la marca se mantendría. Pero mientras Ram mantenía su estrategia de precios, Ford Motor Company y General Motors Company rebajaron drásticamente los precios de sus modelos de tamaño completo. Al ofrecer grandes descuentos, financiación a bajo interés y enormes bonificaciones por canje, los compradores acudieron en masa a las mejores ofertas, sobre todo los que buscaban valor en medio de la subida de los tipos de interés, los elevados costes de los seguros y los ajustados presupuestos familiares. Mientras tanto, los concesionarios Ram se quedaron con inventarios cargados y un interés cada vez menor. Aunque algunos concesionarios han empezado a ofrecer incentivos discretamente, siguen por detrás de la competencia. Hasta que Ram no se ponga al día con las realidades del mercado, los compradores seguirán alejándose, mientras que los camiones de tamaño completo están claramente en apuros. Ni siquiera el segmento de tamaño medio es inmune, especialmente el siguiente, que ofrece una conducción suave pero falla en casi todos los demás aspectos. Honda Rie-Line. A pesar de todas sus características inteligentes y la comodidad de conducción diaria, el Honda Ridgeline está luchando para encontrar compradores en el mercado de camiones de hoy. Una de las principales razones es que simplemente no se ve, se siente o se comporta como una camioneta tradicional. Para muchos compradores de camiones, la capacidad es el rey. Quieren una carrocería resistente, una gran capacidad de remolque, credibilidad todoterreno y un aspecto robusto que grite durabilidad. El Rie-Line no ofrece nada de eso. La capacidad de remolque de la Rie-Line alcanza las 5.000 libras, una cifra significativamente inferior a la de sus rivales.
Su capacidad de carga también está en el lado más ligero, y tiene raíces de tracción delantera, a pesar de la disponibilidad de tracción a las 4 ruedas. Los compradores que esperan un verdadero rendimiento de tracción a las 4 ruedas, añaden un precio más alto que muchos de sus competidores, y usted tiene un vehículo que se siente sobrevalorado para lo que ofrece. Para los compradores que comparan las hojas de especificaciones, el RIE a menudo pierde antes de que incluso tomar una prueba de manejo, tal vez lo más perjudicial. El Honda Ridgeline no ha recibido un rediseño importante desde el año 2016. Mientras que otros camiones de tamaño medio se han sometido a revisiones completas con tecnología moderna, un estilo agresivo y transmisiones actualizadas. El RIE se mantiene prácticamente sin cambios. Esa falta de evolución le está pasando factura en un segmento en el que la audacia es importante. Incluso a los clientes fieles de Honda les cuesta justificar el sobreprecio cuando el vehículo carece de presencia visual, potencia bruta y especificaciones de remolque competitivas. Pero para aquellos que todavía anhelan la robustez de la vieja escuela, el siguiente camión de esta lista definitivamente lo ofrece, aunque tiene un precio elevado. Toyota Tundra. La última generación de la Tundra trajo consigo cambios radicales destinados a modernizar el modelo, con un motor biturbo de 6 cilindros que sustituye al vetusto V8 y la incorporación de una avanzada opción de propulsión híbrida. Toyota dejó claro que su objetivo era la innovación. Sin embargo, estos cambios pueden haber llegado demasiado rápido para los compradores tradicionales de camionetas. A muchos fans de las camionetas Toyota de toda la vida les pilló desprevenidos el repentino cambio en la filosofía de la cadena cinemática. El abandono de los motores V8 atmosféricos alejó a los compradores más fieles, que valoraban la sencillez y la fiabilidad demostrada. La turboalimentación y los sistemas híbridos pueden mejorar las prestaciones y la eficiencia sobre el papel, pero también añaden complejidad y problemas de mantenimiento, dos aspectos de los que recelan los propietarios tradicionales de camiones. La estructura de precios agrava el problema. El nuevo Toyota Tundra es significativamente más caro que su predecesor, con acabados superiores que superan fácilmente los $60,000. Ese impacto ha empujado a muchos compradores potenciales hacia la competencia, que ofrece incentivos más agresivos para compensar el aumento de los precios. La lenta respuesta de Toyota a las presiones del mercado ha dificultado la venta de la Tundra. Los primeros modelos de producción también sufrieron problemas de control de calidad, lo que dañó aún más la reputación de la camioneta durante su fase crítica de relanzamiento. Combinado con la limitada disponibilidad de los principales acabados y paquetes, el atractivo de la Tundra se ha visto obstaculizado desde el principio. Pero ni siquiera la poderosa marca Toyota se enfrenta al tipo de batalla cuesta arriba que ha encontrado este próximo camión, prácticamente invisible en el mercado desde el primer día. Hyundai Santa Cruz. Diseñado para atraer a conductores urbanos que querían un utilitario ligero sin el tamaño de un camión completo, el Santa Cruz ofrecía un habitáculo moderno, dimensiones compactas y las últimas prestaciones tecnológicas. Para los habitantes de la ciudad y los aventureros de fin de semana, parecía la solución perfecta sobre el papel. Sin embargo, en la práctica, el Hyundai Santa Cruz no ha logrado forjarse una identidad clara en el saturado mercado de los pick-up. No es lo suficientemente robusto como para atraer a los compradores de camionetas tradicionales, pero tampoco lo suficientemente refinado como para atraer a los compradores del segmento de vehículos utilitarios crossover. Su pequeña cama, carga útil limitada y modesta capacidad de remolque, con un máximo de 5,000 libras, lo sitúan muy por debajo de sus rivales de tamaño medio en capacidad. El estilo, aunque único, ha demostrado ser polarizante. Algunos compradores aprecian sus líneas atrevidas y su parrilla futurista, mientras que otros piensan que se parece demasiado a un utilitario con cama. Por debajo, el Santa Cruz monta en la misma plataforma que el Hyundai Tucson, por lo que es un vehículo de construcción unibody que carece de la dureza que muchos compradores asocian con los camiones. Tal vez el mayor desafío es su precio. Un Hyundai Santa Cruz bien equipado puede costar tanto como, o incluso más que, un camión de tamaño medio más capaz con carrocería sobre bastidor. Ese desajuste precio-valor hace que sea difícil de vender en el panorama competitivo actual. Al final, no es ni un camión, ni un SUV, ni lo que el mercado quiere. Rivian R1T. Este camión prometía ser la mezcla perfecta de innovación eléctrica y utilidad robusta, con su configuración de motor cuádruple, aceleración ultrarrápida, suspensión neumática ajustable y capacidades de giro de tanque. La Rivian R1T se posicionó como el futuro de la aventura todoterreno. Añádele un interior de lujo minimalista,
una enorme pantalla táctil y actualizaciones por aire, y tendrás un vehículo que parece listo para revolucionar todo el segmento de los pick-up. Pero a pesar de su atractivo tecnológico, el Rivian R1T no ha conseguido las ventas que Rivian Automotive Inc. esperaba. Uno de los mayores obstáculos es el precio. El coste inicial de un Rivian R1T nuevo supera los $80,000, y eso antes de añadir las mejoras opcionales. Para la mayoría de los compradores, esa cifra lo sitúa muy lejos de su alcance, especialmente cuando los camiones tradicionales de gasolina o híbridos ofrecen un valor más práctico por menos de la mitad del precio. Otro problema importante es el valor de reventa. Debido a que la Rivian R1T es todavía una recién llegada al mercado, hay muy pocos datos sobre cómo se mantiene en el tiempo, las preocupaciones iniciales sobre la accesibilidad del servicio, la disponibilidad de piezas y los costes de reparación también han contribuido a las dudas de los compradores. En las zonas rurales, donde las estaciones de recarga son escasas, la ansiedad por la autonomía es un problema real. Mientras que el R1 te puede ofrecer más de 500 km de autonomía en condiciones ideales, remolcar o circular fuera de carretera puede reducir esa autonomía drásticamente, a menudo a la mitad. El resultado es un camión que deslumbra sobre el papel, pero que no cumple en la práctica. Por ahora, tanto los concesionarios como los vendedores particulares tienen dificultades para vender estos lujosos camiones eléctricos, pero si Rivian Automotive Inc. está luchando por entrar en la corriente dominante, el próximo camión es un recordatorio de que incluso las marcas legendarias ya no pueden permitirse el lujo de basarse únicamente en la reputación. Toyota Tacoma. Durante décadas, se ha ganado la lealtad de entusiastas del off-road, comerciantes y conductores ocasionales, conocido por sus motores a prueba de balas, su construcción robusta y su excelente valor de reventa. El Tacoma se hizo un hueco en el panorama de los camiones americanos que pocos rivales podían tocar, pero eso era antes. Y esto es ahora. La generación anterior del Toyota Tacoma todavía está en los concesionarios, bien avanzado el lanzamiento de su sucesor. Y eso es un gran problema. Los compradores están ahora más interesados en el modelo 2024 totalmente rediseñado, que cuenta con un moderno motor turboalimentado, un interior actualizado y tecnología avanzada. Como resultado, los modelos más antiguos han caído rápidamente en desgracia. Uno de los mayores inconvenientes de la generación anterior era su anticuada cadena cinemática. Tanto el motor atmosférico de 4 cilindros como el quinto 6 parecían poco potentes en comparación con sus rivales. El consumo de combustible era inferior al de la competencia y la aceleración era lenta, especialmente al remolcar o transportar. Hablando de remolque, la capacidad máxima estaba por debajo de 7.000 libras, menos de lo que muchos nuevos camiones de tamaño medio puede manejar hoy en día. El interior era otro punto delicado. Plásticos duros, un sistema de infoentretenimiento anticuado y asientos estrechos hacían que el habitáculo se sintiera anticuado. Incluso la calidad de marcha, especialmente en carreteras pavimentadas, se sentía dura y anticuada. Para los compradores que comparan lado a lado con los modelos más nuevos como el Ford Ranger, Chevrolet Colorado, o incluso el Jeep Gladiator, el Tacoma de edad simplemente no podía competir. El nombre de la marca sigue teniendo peso, y el camión sigue siendo fiable, pero ahora mismo, los compradores están esperando la actualización del modelo, mientras que algunos camiones han sido ignorados debido a la edad. Otros han fracasado por una razón muy diferente, prometer demasiado y ofrecer poco en una época en la que la claridad y la ejecución importan más que el bombo publicitario. Vehículo eléctrico Chevrolet Silverado. Construido por General Motors Company con todas las lecciones aprendidas de su éxito con motores de gasolina, este pickup eléctrico debía combinar lo mejor de ambos mundos. Gran capacidad e innovación de vanguardia, con un estilo atrevido, una autonomía prevista de más de 650 km y características futuristas como la dirección a las 4 ruedas y el paso a través del portón central. Los primeros avances captaron la atención de toda la industria. Pero ese entusiasmo se ha desvanecido. El vehículo eléctrico Chevrolet Silverado ha sufrido múltiples retrasos, limitaciones de producción y una comunicación confusa por parte del fabricante. Muchos compradores potenciales aún no saben cuándo o cómo podrán comprar uno. La estructura de acabados no está clara, los precios han sido incoherentes y la disponibilidad inicial se ha limitado a clientes de flotas o modelos prototipo de alto precio. Para los compradores de camiones que valoran la fiabilidad y la transparencia, esta falta de claridad es un factor decisivo. Incluso entre los aficionados a los vehículos eléctricos empieza a cundir el cansancio.
El mercado de los camiones eléctricos está saturado, y con Rivian Automotive Inc., Ford Motor Company y Tesla Incorporated, el Chevrolet Silverado corre el riesgo de caer en el olvido antes de estar disponible. El precio de partida, que se espera supere ampliamente los $70,000 para los modelos de consumo, no hace sino agravar el problema. Aunque las características y la autonomía suenan impresionantes, la mayoría de los compradores no pueden justificar gastarse tanto en un camión que aún está envuelto en la incertidumbre. El resultado es un camión atascado en el limbo, demasiado ambicioso para lanzarse rápidamente, demasiado caro para atraer a las masas y demasiado retrasado para generar una verdadera expectación. Pero si el vehículo eléctrico Chevrolet Silverado sigue esperando su momento, este próximo camión ya lo tuvo, y se le escapó de las manos antes de arrancar. Ford Ranger. Después de años en el exilio, el Ford Ranger hizo su espectacular regreso a los CES. Las expectativas estaban por las nubes. Situado perfectamente entre el poderoso F-150 y el económico Maverick, este contendiente de tamaño medio se suponía que era el ricitos de oro de la gama de camiones de Ford, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, lo justo. Sobre el papel, lo tenía todo a su favor: motores más potentes, infoentretenimiento moderno y acabados rompedores como el Raptor. Parecía que Ford por fin había descifrado el código de los medianos. Pero entonces, la realidad golpeó. Las ventas han sido decepcionantes, y en lugar de volar del lote, los Rangers están acumulando polvo. ¿Por qué? Una palabra: precio. Un Ranger bien equipado cuesta ahora casi lo mismo que un F-150 básico, o incluso que un Maverick a plena carga. Este solapamiento hace que los compradores se rasquen la cabeza. ¿Por qué conformarse con un camión más pequeño con menos prestaciones si puede subir de nivel en tamaño o tecnología sin gastar más? Y las cosas se ponen aún más difíciles cuando te alejas. El campo de batalla actual de los camiones medianos es brutal. Toyota, Chevy, GMC, Nissan, todos ellos han traído juego serio con interiores de lujo, diseños de tecnología de vanguardia, y los trenes motrices que el equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Frente a esta ola de innovación, el Ranger, a pesar de sus mejoras, todavía se siente un poco atrasado. Los materiales del habitáculo parecen anticuados. La conducción no es tan refinada y el factor sorpresa no está ahí. Luego está la crisis de identidad. ¿Es el Ranger una bestia de carga para obreros, un todoterreno para guerreros de fin de semana, un crucero de estilo de vida para aventureros urbanos? Ford no lo ha dejado claro, y cuando tu mensaje es confuso, tu mercado también lo es. Así que aquí estamos, lotes repletos de nuevos y relucientes Rangers a la espera de una coincidencia. El camión que se suponía que iba a revivir la insignia es ahora una venta difícil en una sala llena de gente. Y con eso, ya has visto la lista completa, las pickups que los concesionarios te están rogando silenciosamente que te lleves a casa. Algunos están descatalogados, otros están sobrevalorados y unos pocos son simplemente incomprendidos. Pero con la evolución del mercado y el aumento de los incentivos, este podría ser el mejor momento en años para que los compradores se lancen al mercado. Díganos, ¿se atrevería con uno de estos camiones si la oferta fuera lo suficientemente buena? ¿O está esperando algo mejor, algo más nuevo o algo que por fin dé en el clavo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué camión te ha sorprendido más y cuál, si es que hay alguno, podría llamarte por tu nombre. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para recibir más noticias, análisis e información sobre coches. Gracias por vernos. Adiós y hasta luego.